Muy buenas tardes, señor Roberto. Bueno, el día de hoy, en representación del equipo, vengo para presentarle el entregable número 1, el que llevamos a cabo durante el sprint número 1, recordándole que la épica que se designó para este primer sprint y primer entregable fue el realizar el diagnóstico de la situación actual. Por lo que le entrego es el informe de diagnóstico de la situación actual, incluyendo los hallazgos, los problemas críticos, las áreas de mejora y el análisis de impacto de la pandemia. Recordándole que dentro de esta épica lo que se buscaba era identificar los problemas actuales de transportes azul y blanco, evaluar la falta de unidades y la sobrecarga en diferentes rutas en los diferentes puntos de guía de la ciudad. También analizar el impacto de la pandemia en la clientela. Se designaron unos criterios de aceptación, los cuales, espero y con todo el equipo haber cumplido con ellos en este entregable para que usted lo pueda revisar. Se designaron las actividades específicas y el cronograma del sprint, donde, parte de las actividades fueron recopilar los datos operativos, evaluar el estado mecánico de las unidades, analizar las rutas y los tiempos de viaje, los cumplimientos de horarios, las medidas de seguridad en unidades, etc. Y de acuerdo a los criterios, por ejemplo, en el criterio de aceptación número 1, tuvimos la presentación de un informe detallado con hallazgos, ¿no? Dentro de ese informe, cumplimos, ya que visitamos las bases operativas de la empresa y recopilamos datos sobre 45 unidades activas, las cuales el 28% presentó fallas mecánicas recurrentes. Esto dentro de los hallazgos más importantes. También se evaluaron 7 rutas principales, y se observó que 3 rutas de ellas operaban con una sobrecarga de pasajeros en los horarios picos, en el traslado a los trabajos o a las escuelas en los estudiantes. Todos estos criterios ya están detallados en el informe, el cual usted puede checarlo en este momento. En el criterio 2, por ejemplo, que era identificar los problemas críticos y las áreas de mejora. Como problemas críticos se detectó la falta de unidades, ya que encontramos un déficit del 30% en las unidades necesarias para cubrir la demanda que tenemos actualmente. Y un área de mejora fue la renovación de la flota, ya que hay 2 unidades en estado crítico, por lo que la renovación de esta sería de manera inmediata. En el criterio número 3, que fue la evaluación del impacto de la pandemia en la operatividad y en la rentabilidad, parte del impacto que se identificó fue la reducción del 45% en el volumen de pasajeros del 2021 y con una recuperación parcial a 75% en el año inmediato anterior a este periodo, es decir, el 2024. También en el 2021, que fue el inicio más o menos de la pandemia, hubo una reducción de ingresos en un 40%. Y actualmente aún tenemos un 15% por debajo del nivel que hubo prepandemia. Por lo que le entrego el informe de diagnóstico de la situación actual, como le mencioné, donde se incluyen toda esta información respecto a los criterios y esperemos que le dé el visto bueno. En el entregable 1 del sprint 1. Considero que el entregable 1 del sprint 1, que es el informe de diagnóstico de situación actual, incluyendo hallazgos, problemas críticos, áreas de mejora y análisis de impacto en la pandemia, cumple y aprueba los requerimientos que ocupa. Conforme al criterio de aceptación 1, que es la presentación de informe, detallado de hallazgos, como lo es el número 2, identificación clara de problemas críticos y áreas de mejora, y el número 3, que es la evaluación de impacto en pandemia por la operación y restabilidad, cumple los requisitos y cumple las fases. A continuación le presentaré el Sprint 2, que tiene que ver con la evaluación de soluciones viables para tener mejora en la operación y así haya una revisión a continuación. Se empieza por el criterio de aceptación 1, que aquí hablaré de la comparación de al menos 3 soluciones viables con sus pros y contras. Aquí hay un apartado de actividad realizadas y resultados. Podemos observar 3 puntos que son evaluar adquisición de nuevas unidades y costo financiero, y optimizar rutas con base en datos y demanda y eficiencia, y tercer punto, analizar la mejora en la gestión de recursos como personal y mantenimiento. También tenemos criterio de aceptación 2,
que este es análisis detallado de la viabilidad operativa y la logística de cada solución. Aquí también tenemos secciones que son problemas críticos como que logramos identificar, que también son 3, que son vialidades con baches y colonias en mal estado y mantenimiento. Por segundo tenemos rutas con tráfico excesivo de hasta 1 hora por motivos de mantenimiento en la ciudad. Por último tenemos accidentes viales por culpa de los irresponsables. También tenemos un punto que son las áreas de mejora propuestas, que es aportar una cantidad como al ayuntamiento para así pues ver mejoras de vialidad y así poder mejorar como en eso. En el segundo punto se hace un reacomodo de rutas por motivos de horas de esperas largas, ya por actualmente todo el tráfico que se hace en cualquier hora del día. Y por último sería revisar continuamente unidades, o sea, como tenerlas al mantenimiento y así estarlas como supervisando. Por tercero tenemos el criterio de aceptación, que es el 3, como ya mencionado, que es la identificación de los recursos necesarios para cada situación. Aquí logramos identificar 3 impactos identificados. Aquí también de igual manera se tienen 3 puntos, que el primero sería que se tiene como un estimado del 50% como inicio para la renovación, equipamiento y unidades. Como segundo se tiene como de igual forma un 40% en las aportaciones para el ayuntamiento en el bacheo y recarpetado. Como terceros tenemos mejorar el seguro para así los operadores en caso de un accidente que cubra como el 100% de ello. Por último, ya para finalizar este sprint, sería como entregable preparado, que es un informe de mejoras viables y equipamiento y mantenimiento de unidades. Así se trata, de esto se trata esto. Y también del bacheo y recarpetado, donde la unidad pueda transbordar sin problemas y haya pues transportes más seguros, también vías alternas que sean seguras y los clientes, así el público pues se lleve buena experiencia y así. Que es la evaluación de soluciones viables para traer mejora en la operación. Considero que este entregable informa de las mejoras viables y equipamiento y mantenimiento de unidades y bacheo y recarpetado donde la unidad pueda transbordar sin problema, cumple con los requisitos. Vamos al criterio de aceptación número 3, que es identificación de recursos necesarios para cada situación. El número 2, que es análisis detallado de la viabilidad operativa y logística de cada solución. Y el de aceptación 1, que es la comparación de al menos 3 soluciones viables con sus precios contras, cumple con los requisitos y lo apruebo igual. Bueno, de acuerdo al Sprint 3, que concuerda con el análisis financiero para justificar la inversión, esto involucra las actividades como evaluar los costos de las soluciones propuestas, la previsión del retorno a la inversión y la justificación de la viabilidad económica de este proyecto. Los criterios de aceptación que se establecieron en un principio pues fueron el cálculo del costo total de implementación de cada solución, también así como la proyección del retorno a la inversión y la presentación del informe, el informe financiero. Primero se establecieron actividades iniciales, pues calcular los costos de cada solución y pues, tal como lo mencioné anteriormente, lo de retorno de inversión y justificar la inversión. Entonces, de acuerdo al primer criterio de aceptación, el cual fue el cálculo del costo total de la implementación a cada solución, se realizaron diferentes actividades. Como primera actividad se analizaron 3 diferentes soluciones con desglose de costos, tales como la infraestructura, licencias, mano de obra y mantenimiento. También se calcularon los costos totales estimados y finalmente se entregó pues la hoja de cálculo para la simulación de variables.
De acuerdo al criterio de aceptación 2, que involucra la proyección del retorno a la inversión con diferentes escenarios, tanto optimistas y conservadores. Como actividades se realizaron proyecciones a 5 años con dos diferentes escenarios. Pues también se calculó el retorno de la inversión estimadamente y se realizó el punto de equilibrio con los gráficos correspondientes. Finalmente, con el tercer criterio de aceptación, pues el cual fue la presentación del informe financiero. Como actividades y resultados para llegar a este informe, pues este fue entregado con análisis, con el retorno de la inversión bien explicado y los riesgos y recomendaciones de esta. Pues también va con la entrega de la presentación ejecutiva y con sus anexos, ¿no? PDF, gráficos y cálculos. También, pues finalmente con la programación de la reunión con el inversionista, pues para tener la revisión de este informe financiero. El sprint 3, que es el análisis financiero para justificar la inversión. Nos podemos ir aquí al entregable preparado, que es el análisis financiero para fines de justificar la potencia de inversión. Considero y apruebo este sprint porque, vámonos a los criterios, cumple con un cálculo de costo implementado para soluciones evaluada. El número 2, que es una proyección de retorno de inversión con escenarios óptimos y conservadores. Y el número 3, que es una presentación de un informe financiero que facilite la toma de decisiones del inversionista. Considero que está detalladamente y lo explica muy bien y lo apruebo. Como primer criterio de aceptación tenemos la presentación de un plan implementado, estructurado, realista y alineado con nuestros hallazgos. Las actividades a realizar con sus resultados sería el diseño de un plan de 3 fases a corto, mediano y plazo, con un lapso de 3 meses entre cada uno. El plan responde directamente a varios problemas críticos que detectamos. Como primer punto, la renovación de flota, que esto quiere decir la adquisición de 6 nuevas unidades. Y como segundo plano, otras 6 adicionales más. Necesitamos también reestructurar 3 rutas críticas para poder así mejorar la movilización. El mantenimiento, necesitamos lanzar un programa de mantenimiento preventivo trimestral para así que nuestras unidades se encuentren en las mejores condiciones. En este documento podrán ver el cronograma, responsables, recursos estimados y objetivos con fase. El plan ha sido validado internamente con el equipo técnico y gerencial. Como segundo criterio de aceptación tenemos la definición clara de metas, responsabilidades, plazos y los recursos que bien les comenté. Como metas tenemos incrementar la disponibilidad de unidades operativas al 90% en 6 meses, mejorar el cumplimiento de horario al 90% en rutas críticas en 4 meses y por último disminuir incidentes mecánicos en un 50% en este primer semestre. Los responsables asignados a cada una de estas actividades tenemos primeramente al gerente de operaciones en coordinación general, al jefe de mantenimiento, ejecución del plan de mantenimiento, supervisor de rutas en el monitoreo y frecuencia de horarios, el área de compras con la gestión de adquisición de nuevas unidades. Los plazos establecidos que tenemos para cada una de estas fases sería los primeros 3 meses el inicio de un mantenimiento intensivo y compra inicial de unidades. Como segunda fase, que es a 3 a 6 meses, la implementación de nuevos horarios, llegada de unidades adicionales. Y ya más tardar un año, la evaluación de resultados y ajustes estratégicos. Los recursos necesarios que se presupuestó fue un estimado de 1.2 millones para la renovación y mantenimiento de los equipos. En el recurso humano necesitaríamos adicionalmente 2 mecánicos y un asistente logístico para así mejorar el mantenimiento. Y por último, como soporte técnico, necesitaríamos un sistema de monitoreo de flota y de horarios para así poder tener más evaluadas cada una de las rutas y los horarios en los que se estaría pactando. Como criterio número 3 tenemos la identificación de riesgos potenciales y estrategias de mitigación. Los riesgos potenciales que se detectaron a lo largo de todo este proyecto fueron la demora en la adquisición de nuevas unidades, ya sea por procesos administrativos o la falta de proveedores. Para mitigar esto, tenemos que gestionar la licitación anticipada y evaluar múltiples proveedores, no solo enfocarnos en uno. Como segundo punto, tenemos la resistencia del personal a un cambio de ruta u horario. Para mitigar esto, necesitamos comunicarles de antemano
y capacitarlos sobre las nuevas rutas que estaríamos manejando. Sobre costos no previstos en mantenimiento. Para mitigarlo necesitamos hacer un fondo de contingencia del 10% del presupuesto total. La recuperación lenta de la demanda de pasajeros. Para mitigar dicho punto hay que poner estrategias promocionales para tener los horarios, ya sea algún descuento, mejorar el servicio o algo que sea atractivo. Como cuarto punto tenemos la inclusión de indicadores clave de desempeño, los KPIs, para evaluar el progreso. Establecimos 6 KPIs, que serían la disponibilidad de unidades operativas en un porcentaje mensual, el cumplimiento de horarios en rutas críticas, en un porcentaje de viajes realizados a tiempo, reducción de quejas por fallas mecánicas, nivel de ocupación promedio por ruta, variación de ingresos mensuales y los costos operativos por unidad. Para la frecuencia de cada una de estas mediciones sería mensual, con revisiones internas cada trimestre para así poder tener datos más exactos en un lapso de tiempo más cortos. Las herramientas de seguimiento tendrían el tablero de control digital y reportes operativos mensuales entregados por cada responsable de área antes mencionados. Pero en cuanto a que es el desarrollo del plan de implementación, aquí nos podemos ir al entregable, que es un documento que nos explica el plan de implementación estratégico para la recuperación operativa de Transporte Azul y Blanco, y lo apruebo igual, porque nos podemos ir a los criterios. En este caso el criterio 1, que es la presentación de un plan de implementación estructurado, realista y alineado con hallazgos de diagnóstico. El número 2, que nos habla de una definición clara de metas, responsables, plazos y recursos necesarios. Y por el criterio número 3, que es la identificación de riesgos potenciales, estratégicos y mitigación. Igual lo apruebo. ¿Por qué? Porque nos está preparando un manual donde puede explicar claramente cómo se pueden solucionar los problemas a base de pasos y procedimientos. Aquí en este sprint se han planificado 8 actividades por una relación de plan de implementación estratégico para la empresa de Transporte Azul y Blanco. Pero en el cierre del sprint 2, 7 actividades fueron completadas en tiempo y forma. Pero detallamos que la definición completa de presupuesto de fases se consideró que fue fuera de tiempo, debido a ajustes por presupuestos solicitados. Y esto nos representa que una tasa de terminación es del 87.5% respecto al total de tareas previstas. La velocidad del equipo se mantuvo un promedio de 0.8 actividades completadas con un sprint de 10 días. Y pues así que por su precisión estimación inicial hubo desviación leve, que fue por la elaboración de matriz de riesgos. Tomó un poquito más tiempo porque por una viabilidad adicional con gerencias operativas y legales, y por ese desfase operativo acumulado fue de 1.5 días, aunque no se afectó la entrega final del plan. A lo largo del proyecto, ¿qué fue lo que hicimos bien? Fue la eliminación del plan de implementación directamente con nuestros hallazgos en el diagnóstico, y así generamos soluciones coherentes y accionables. También las metas, responsabilidades, plazos los definimos con claridad, lo que nos facilitó la ejecución de las etapas futuras. También elaboramos una matriz de riesgos completa con planes de mitigación válida por líderes funcionales. Se definió cuáles serían los indicadores claves para medir la relevancia y facilitando el monitoreo del progreso. También hicimos la elaboración de áreas técnicas y administrativas más fluidas y proactivas, especialmente en la fase de validación. Entonces, ¿qué podemos mejorar en este sprint? Tenemos 3 puntos, que el primero sería como un presupuesto estimado que no fue aprobado en una sola revisión, así que lo cual sería que generó como demoras, y la coordinación con el área financiera, que debe ser más anticipada, como tomar en cuenta eso. Entonces, sí. En el segundo punto sería que la matriz de riesgos tardó más de lo previsto, así que debido a eso, a la falta de como información inicial sobre políticas de contingencia y existentes. En el tercer punto es que algunas actividades se ejecutaron de forma como paralela, sin suficiente visibilidad
entre responsables, así que esto generó trabajos, así como menores en la integración de documentos finales. Bueno, para recapitular, las acciones de mejora acordadas. Como primer punto se encuentra la validación financiera anticipada. Esto involucra iniciar una revisión presupuestal con al menos 3 días de anticipación respecto a la entrega final. Como segundo punto se encuentra el inventario previo de las diferentes políticas existentes, tales como solicitar y revisar documentos internos que involucren riesgo, seguridad y mantenimiento al inicio de cada sprint. Como tercer punto se encuentra el tablero de visibilidad compartido. Esto involucra implementar tablero colaborativo en Excel, todo con la finalidad de dar seguimiento cruzado a estas tareas. Como cuarto punto se encuentra la reunión de integración intermedia. Esto involucra el programar una sesión a la mitad de cada sprint, todo con la finalidad de alinear los entregables parciales y así evitar pues que estos estén duplicados, ¿no? Sí, claro, compañeros. Y bueno, todo esto que hemos visto creo que nos va a servir muchísimo para los siguientes sprints, para los siguientes proyectos que tengamos en mente. Y para ir concluyendo con lo que es esta reunión de retrospectiva, yo les daré como tal los parámetros de medición que hubo en este sprint. Tuvimos 8 actividades planeadas, de las cuales 7 fueron completadas en su tiempo y una se completó parcialmente. Esto nos dio una tasa de terminado satisfactorio del 87.5%. En el rubro de la velocidad del equipo obtuvimos un 0.8 actividades por día, lo cual es un muy buen resultado. Y en la eficacia de nuestra estimación al iniciar este proyecto, este sprint, fue del 85%. Hubo un desfase de 1.5 días con esa actividad que se cumplió parcialmente, lo cual en términos generales nos da un muy buen desempeño por parte del equipo. Y bueno, agradecemos todo el esfuerzo, la disposición y la proactividad demostrada por todos ustedes a lo largo de este sprint y de todos los anteriores. Los entregables generados, representó un pase clave hacia la transformación operativa en Transportes Azul y Blanco. Con los aprendizajes identificados avanzamos con mayor precisión y cohesión hacia los próximos objetivos, el cual, el Product Owner, de manera satisfactoria, aceptó nuestros entregables durante todos los sprints, por lo que nos llevamos un muy buen aprendizaje, una muy buena experiencia de trabajo entre nosotros. Entonces agradezco a todos ustedes por el desempeño y esperemos seguir trabajando como equipo de la misma manera.